mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Isaías 8 del 1 al 4 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor me dijo: toma una tablilla grande y escribe sobre ella, en caracteres comunes: veloz es el botín, rápida la presa. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Entonces me acercaré a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Shalal Has-Baz, porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Padre, te doy gracias, Rey, en esta hora, porque me permites poder exponer tu palabra. Señor, ayúdame, por favor. Dame palabras sencillas para poder enseñar en este tiempo, Señor. Dios, de tal manera que aún los más pequeños en esta audiencia, Señor, puedan venir y puedan entender el mensaje, Señor, y puedan contemplar el Evangelio mientras este es predicado, Señor. Dios, yo sé que tú eres el que haces la obra de salvación y de edificación en tu iglesia. Por tanto, Señor, te ruego, permíteme, Señor, que sea un instrumento útil en tus manos, para que su iglesia sea bendecida, Señor, a través de este mensaje en este día. Gracias, Padre. Amén, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? He titulado el sermón de este día: Confía en Dios en medio de la adversidad. Confía en Dios en medio de la adversidad. Y el sermón está estructurado de la siguiente manera. Hay una introducción, hermanos, a base de enlace de lo que miramos en el en el último sermón de Isaías capítulo 7. Lo vamos a unir con lo que vamos a mirar el día de hoy. Y después miraremos 4 puntos: un testimonio seguro, una invasión segura, cómo se comportan los malvados ante la aflicción, y el 4 punto es cómo reacciona el justo en medio de la adversidad. Y estaré terminando con una aplicación, hermanos. Entonces, confía en Dios en medio de la adversidad. Y como introducción, hermanos, nosotros mirábamos anteriormente en el capítulo 7. Dios le envió una palabra al rey Acaz. El rey Acaz era el rey de Judá. Entonces Dios le dijo a Acaz que Acaz viniera y Acaz confiara en Dios, que Dios iba a venir y que él iba a cuidar de Acaz, iba a cuidar de Judá. Pero nosotros miramos que Acaz vino y Acaz no hizo caso a la palabra de Dios. Y lo que Acaz hizo fue que él vino y se unió a Asiria. Ustedes recuerdan, hermanos, el rey de Asiria en ese momento era Tiglat-Pileser III. Entonces, Acaz, en lugar de venir y en lugar de confiar en Dios, confió en Tiglat-Pileser, porque miró que el ejército de Tiglat era mucho más poderoso y que él lo podía salvar y que ahí iba a poder encontrar refugio. Entonces Dios mandó al profeta Isaías para que Isaías le diera un mensaje de parte de Dios. De hecho, Dios todavía viene y le dice a Acaz:
Pídeme una señal y yo te la voy a dar. Pídeme una señal de que yo voy a estar contigo, de que yo te voy a ayudar. Pero nosotros miramos que Acaz ya se había ido con el rey de Asiria. Y él no quería la señal de Dios. Pero aún así Dios vino y Dios le dio una señal a él. Que nosotros miramos cuál es la señal. Mire conmigo, por favor, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Dios dice, tú no me pediste señal, pero yo voy a mostrar gracia y misericordia. Y yo te voy a dar una señal. Y la señal que Él da, hermanos, es la señal del Salvador. Un niño había de nacer de una virgen, que sería llamado Emmanuel. Y nosotros sabemos la palabra Emmanuel, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Yo voy a estar contigo. Entonces, de esa manera nosotros llegamos al capítulo 8. Ahora nosotros miramos en el capítulo 8, hermanos, Dios viene y dice el versículo 1. Entonces el Señor me dijo, toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Dios le habló a Isaías, hermanos, para que Isaías ahora trajera un nuevo mensaje. Pero este mensaje ya no era para el rey de Judá. Este mensaje ahora era para Siria e Israel. Para el pueblo, los cuales ustedes recuerdan, Siria e Israel se habían unido para conquistar Judá. Porque ellos decían, bueno, mira, nosotros somos dos ejércitos. Y nosotros podemos venir y podemos hacer frente al rey de Asiria. Pero si nosotros venimos y nos unimos con Judá, ya vamos a hacer 3 ejércitos. Y allá nada más es uno. Pero cuando ellos vinieron y le dijeron a Acaz que se uniera a ellos, Acaz les dijo que él no quería estar con ellos, que él se iba a unir con el rey de Asiria. Entonces aquellos 2 reyes vinieron y tramaron invadir Judá para que de esta manera ellos pudieran venir y quitar a Acaz o matar a Acaz y quitarlo del reinado y poner un rey que ellos pudieran manipular y así Judá pudiera unirse a Siria y a Israel del norte y serían 3. Pero Acaz no quiso hacer eso. Acaz mejor se unió al poderío de Tiglat-Pileser o al rey de Asiria. Entonces, hermanos, miramos nosotros en ese punto. Judá estaba a punto de venir y ser invadida por Siria y por Israel del norte. Pero también vamos a mirar cómo Dios viene y mueve las cosas, porque Asiria también habría de venir sobre Judá. Aquel con el que se había aliado, luego iba a venir y luego les iba a causar daño. Pero el mensaje del Señor hacia el pueblo era, si confías en mí, te voy a ayudar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el mensaje que Dios da? Bueno, entonces vamos a ir a nuestro primer punto, un testimonio seguro. Y vamos a dar una vez más lectura del versículo 1 al 4. Entonces el Señor me dijo, toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Shalal Hasbaz, porque antes que el niño sepa clamar Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Ok, hermanos.
Entonces Dios le dice a Isaías, ahora tú vas a venir y vas a llevar un mensaje. Y el mensaje que él iba a llevar, hermanos, iba a tener dos características. La primera forma como el profeta iba a venir e iba a llevar el mensaje es que el profeta dice aquí que él se iba a llegar a la profetisa, o sea, a su esposa. Él iba a tener intimidad con su esposa y de eso iba a salir el fruto, un hijo, al cual él le iba a poner por nombre Maher Shalal Hasbaz. ¿Y saben qué es lo que significa ese nombre de ese niño? Significa veloz es el botín o rápida la presa. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa eso? Lo que significa, hermanos, es que tanto Siria como Israel del norte, ellos iban a venir y ellos iban a ser devorados por el ejército de Asiria. Cuando ese niño naciera, lo que el nombre significaba es, ¿saben qué? Ustedes dos que vienen a pelear en contra de Judá van a ser destruidos por el ejército de Asiria. Esa era la primera manera, hermanos, como se iba a dar cuenta de que lo que el profeta estaba diciendo se iba a hacer una realidad. La otra forma como él iba a venir y como él iba a expresar este mensaje, dice aquí que él iba a escribir en caracteres o en letras el mensaje que Dios les había dado a ellos. Pero no iba a ser nada más venir y escribir como la tabla de los mandamientos. Lo que él iba a escribir, hermanos, iba a ser ratificado por testigos. Y dice aquí que él iba a llevar como testigos al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para que, hermanos, alguien viniera y su palabra pudiera ser tomada como verdadera, según la ley, esa persona tenía que llevar dos o tres testigos, para que en palabra de 2 o 3 testigos constara toda palabra. Entonces, lo que el profeta estaba diciendo, que iba a haber una invasión, esto iba a ser testificado y ratificado por testigos. Y miramos ahí que él toma al sacerdote y a otro hombre para que estuvieran como testigos de que todo lo que el profeta iba a decir se iba a cumplir. Porque ustedes recuerdan qué pasaba con el profeta en el Antiguo Testamento, cuando él decía, así ha dicho el Señor, y no se cumplía. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba? Al profeta lo apedreaban hasta que quedaba muerto, porque lo consideraban un falso profeta. Por eso cuando el profeta decía, así ha dicho el Señor, tenía que haber testigos para que si no se cumplía, entonces tenían que apedrearlo y matarlo. Y lo que Dios le estaba diciendo a Isaías ahí es, tú vas a dar el mensaje, vas a llevar testigo y todo lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir conforme a mi palabra. El mensaje que Isaías iba a dar, hermanos, tenía que ser visto por todos. Se tenían que escribir en piedras o en tablas de piedra grande para que toda la comunidad pudiera mirar lo que Dios había dicho. Y la profecía era que Samaria, que era la capital del norte, ahí dice en el versículo 4, porque antes que el niño sepa clamar Padre mío o Madre mía, Madre mía, la riqueza de Damasco, hermanos, era la capital de Siria, y el botín de Samaria era la capital de Israel, serán llevados ante el rey de Asiria. Dios le estaba diciendo a ellos que estas dos naciones habrían de venir y habrían de ser tomados como trofeos por el rey de Asiria. Así que por más que estas dos naciones pudieran venir, hermanos, y pudieran planear la victoria, Dios dijo, no va a haber victoria para Siria, no va a haber victoria para Israel. Y lo dijo a través del nombre del hijo de Isaías, y lo dijo a través de lo que Isaías escribió en las 2 tablas.
Entonces, esto quedó como testimonio para dar evidencia de que Isaías realmente era un profeta de Dios y que él había hablado de parte de Dios. Ahora vamos al segundo punto, una invasión segura. Y vamos a leer, hermanos, de los versículos 5 al versículo 8. Y fíjense, aquí es la segunda vez que Isaías dice que el Señor le habló. En el versículo 1 dice, entonces el Señor me dijo. Versículo 5, y volvió el Señor a hablarme de nuevo diciendo, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se han regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, por tanto el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas. Llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. El mensaje, hermanos, la profecía que Isaías estaba aquí dando, hermanos, no solo sería para Siria y para Israel del norte, pero el mensaje tenía que ver también con la magnitud de esa invasión. Cuando Tiglat-Pileser viniera y peleara contra Siria y peleara contra Israel del norte, él iba a pasar por el territorio de Judá. Y sabes, también de Judá iban a morir muchos. Qué tremendo, ¿no? Judá confió en Asiria, pero cuando Asiria viniera, Asiria iba a arrasar también con lo que encontrara en Judá, para venir y destruir a Siria y a Israel del norte. Y la forma como el profeta viene y dice, hermanos, sobre el poder que tenía Asiria, lo pone él como cuando un río se desborda. Ahorita estamos mirando y en el sur del país está viendo eso de la temporada de huracanes. Y han subido últimamente, hermanos, los noticieros varios videos de inundaciones cuando el cauce del río empieza a subir y se empieza a desbordar. Y hermanos, yo me quedo impactado como cuando el río viene y se desborda, los carros parecieran como si fueran de papel. La corriente los mueve como si fueran pequeños pedacitos de palos ahí en una corriente de agua. Carros que pesan toneladas, viene el agua y se los lleva como si nada. Casas son arrastradas, árboles son llevados y todo donde el agua va pasando va dejando catástrofe, va dejando, hermanos, nada. Así dice que cuando viniera el rey de Asiria iba a pasar como un río cuando se desborda. Iba a causar calamidad, iba a causar muerte, sufrimiento. Dios lo pone de una manera grande y poderosa, hermanos. Y así iba a ser la invasión de Asiria sobre Israel y sobre Siria. Pero como dije hace un momento, esta invasión también iba a causar estragos sobre Judá. Mire lo que dice el versículo 8, por favor. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y usted dirá, hermano, pero ¿por qué también Judá iba a venir y iba a ser también a sufrir las consecuencias de este juicio de Dios? Ustedes recuerdan, hermano, Judá también había pecado contra Dios. Judá había puesto su confianza en Asiria. Y ahora ellos iban a venir y ahora ellos iban a sufrir los estragos de esta invasión. Confiaban en Asiria y no confiaban en Dios. Y ellos también salieron afectados. Pero Dios dice, fíjense, es algo maravilloso lo que nosotros miramos.
fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará. Y si usted ha estado en alguna vez, se ha metido a la playa, a una piscina, a un río, a una alberca, no sé, y usted sabe que cuando el agua le llega en el cuello, usted sabe que no se va a morir. Sí, causa a veces cierta aflicción, ¿no? Porque ya tiene el agua aquí en el cuello. Y usted dice, y sigo yendo más hacia adentro, entonces me va a cubrir y me voy a ahogar. Pero cuando el agua está en el cuello, usted puede venir y usted puede estar confiado de que no va a morir. El agua le llega aquí y todavía puede respirar con la boca y puede respirar con la nariz, ¿no? Lo mismo dice que iba a pasar con Judá. Iba a venir el ejército y el agua le iba a llegar hasta el cuello. Pero Dios iba a estar con ellos. Pero dice, el agua va a llegar ahí, pero oh Emmanuel, pero Dios con nosotros. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hoy en día muchas veces, hermanos, llegan las dificultades a nuestras vidas. Los problemas llegan, problemas de salud, problemas económicos, problemas en la escuela, en el trabajo, en la familia. Y hermanos, muchas veces incluso situaciones difíciles por causa de la violencia que hay alrededor de nosotros. Y a veces nosotros estamos ahí esperando a ver de dónde van a venir los balazos. Pero Dios dice, hey, yo estoy contigo, confía en mí, espera en mí. Todos pasamos por tiempos difíciles, hermanos, como en el caso de Judá. Pero Dios iba a estar con Judá, porque ahí había un remanente fiel que amaba a Dios. Ahí había un remanente fiel que era temeroso de Dios. La aflicción va a llegar y les va a llegar hasta el cuello. Pero yo voy a estar con ustedes. Emmanuel va a estar con ustedes. Hermanos, que esto nosotros podamos aprender, que por más difícil que venga la situación, Dios está con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. En este momento usted tiene el agua hasta el cuello. Usted confíe. Emmanuel está con usted. Dios está ayudándolo. Dios está fortaleciéndolo. Dios lo está cuidando y lo está preservando. Era lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo de Judá. Aunque ustedes no confiaron en mí, aunque ustedes esperaron en la Siria, y ellos van a venir contra ustedes, pero yo voy a estar con ustedes. Yo voy a mostrar mi fidelidad a aquellos que todavía vienen y aman mi nombre, aquellos que todavía me sirven. Qué tremendo, hermanos. La invasión iba a venir, pero Dios iba a estar ahí con ellos. Punto número 3, hermanos. En medio de toda esta adversidad, en medio de todo esto, hermanos, ¿cómo se iban a comportar los malvados en medio de la aflicción? Fíjense, los hombres malvados y perversos, cuando Dios empieza a tratar con sus vidas, ellos vienen y tropiezan por la manera como Dios trata con ellos. Miren lo que dice el versículo 15. Isaías 8:15. Muchos tropezarán ahí y caerán y serán quebrantados. Serán enlazados y apresados. Fíjense. Los malvados tropiezan con la forma en cómo Dios viene y Él actúa. ¿Y cuál es el proceder de las personas malvadas cuando Dios, hermanos, está tratando con sus vidas? Pues vamos a mirar lo que ellos hacen. Primeramente, dice el versículo 9, quebrántense pueblos que serán destrozados. Presten oído con fines de la tierra. Prepárense que serán destrozados. Prepárense que serán destrozados. Hermanos, estas son palabras fuertes. Pero Dios dice en el versículo 9 al principio, quebrántense, quebrántense. ¿Sabes?
Según la palabra de Dios, hermanos, hay dos tipos de quebrantamiento en el corazón del hombre. Miren lo que dice conmigo, 2 Corintios 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Hay dos tipos de quebrantamiento. Y el hombre malvado y perverso siempre va a venir y va a tomar el quebrantamiento, hermanos, que lleva a la destrucción. Dice el versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Ese es el arrepentimiento, hermanos, conforme al arrepentimiento en Dios. Pero miren el otro tipo de arrepentimiento. Sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La segunda forma de quebrantamiento, hermanos, o de tristeza, es una tristeza malvada. Una tristeza, hermanos, que el hombre solamente viene y en algún punto siente una tristeza por su condición. Siente una tristeza según el mundo, pero no lleva al arrepentimiento, sino que dice solamente lleva a la muerte. Se lo voy a poner un poquito más claro. Supongamos, ¿no? Hay un matrimonio. El hombre es un hombre borracho y golpeador de su esposa. Ese día el hombre llega borracho y empieza a golpear a su esposa. Y al día siguiente se levanta temprano y empieza a decirle a su esposa: oh amor, lo siento mucho cómo te golpeé, mira cómo tienes el ojo verde como un cotorro, lo siento mi amor, me arrepiento. Y el hombre viene y se sale y se va a su trabajo. Y a la noche el hombre vuelve a venir borracho y vuelve a hacer lo mismo, vuelve a golpear a la esposa. Y al día siguiente se levanta: oh mi amor, lo siento, perdóname, estoy arrepentido. Y así sigue un patrón de vida. Y es lo que Pablo dice, que había una tristeza, pero no era una tristeza de arrepentimiento, era una tristeza que lleva a la muerte. Y así muchos vienen y lloran delante de Dios: Señor, perdóname, ya no vuelvo a hacer esto, Señor, lo siento, Señor. Y dan la vuelta y vuelven a regresar al mismo pecado. Y dice Pablo, ese tipo de arrepentimiento es un arrepentimiento que lleva a la muerte. Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que viene: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Yo sé que no debí de haber hecho esto y lo siento. Ten misericordia de mí. Y aquel pecador viene y se da la vuelta y continúa en una dirección diferente, tratando de caminar, honrando y glorificando el nombre de Dios. Pero el quebrantamiento que lleva a la muerte, hermanos, es una tristeza común y corriente. No hay arrepentimiento genuino. Y era lo que pasaba en este tiempo, hermanos. El pueblo no se arrepentía genuinamente. Y Dios les dice aquí, regrese conmigo a Isaías capítulo 8, por favor. Dios les dice aquí, hermanos, quebrántense pueblos que serán destrozados. Presten atención. Con fines de todos de la tierra, prepárense, que serán destrozados. Prepárense, que serán destrozados. Hermanos, ellos miraban que venía la invasión, miraban que venía la calamidad, pero no se arrepentían. No se arrepentían. Ellos quizás estaban tristes por lo que iban a perder. Oh, me voy a quedar sin casa, me voy a quedar sin ganado, me voy a quedar sin cosas materiales. Viene la invasión. Les dolía lo que iban a perder físicamente, pero no les dolía que habían pecado contra Dios. No les dolía que habían pecado contra el Dios santo y perfecto del universo. ¿Se da cuenta, hermanos? La pérdida que está sufriendo o el hecho de haber pecado contra un Dios santo.
Hermanos, muchas veces nosotros sabemos que vienen tiempos difíciles a nuestras vidas y a veces es como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Porque todos los que estamos aquí en una u otra manera, hermanos, no caminamos en una perfección delante de Dios. A veces somos desobedientes a la palabra de Dios. Y Dios manda, hermanos, disciplina a nuestras vidas. Pero cuando Dios manda la disciplina y experimentamos, hermanos, el dolor, experimentamos el sufrimiento, experimentamos la pérdida, ¿qué nos entristece más? ¿El hecho de haber pecado contra Dios o el hecho de que estamos perdiendo cosas materiales? Déjame decirte, si cuando Dios trata con tu vida, a ti te duele más lo que estás perdiendo materialmente hablando, que venir y que has ofendido a Dios, entonces ten cuidado, porque tu arrepentimiento puede ser un arrepentimiento que conduce a la muerte. Porque el arrepentimiento genuino va a venir y va a conducir a clamar delante de la presencia de Dios y caminar como a Dios le agrada. Entonces, cuando estamos en medio del sufrimiento, hermanos, la respuesta a este sufrimiento es si tu quebrantamiento es un quebrantamiento piadoso o es un quebrantamiento impío. ¡Ay, Señor, ¿por qué me quitaste esto? Y tú sabes por qué el Señor te lo quitó. Porque sabes que no fuiste obediente al Señor. Pero el que es consciente dice, Señor, yo sé que lo que tú hiciste conmigo es por mi desobediencia. Y me arrepiento, Señor, perdóname. Me duele más que he pecado contra ti que lo que yo he perdido. Me duele más que he venido y he quebrantado tu ley que lo que yo puedo venir y perder en este mundo. Ese es un quebrantamiento piadoso, hermanos. Ese no es un quebrantamiento conforme al mundo. Entonces, nosotros miramos, hermanos, que cuando el hombre impío viene y Dios trata con su corazón, no va a haber un quebrantamiento genuino. Le va a doler más la pérdida de sus cosas materiales que venir y ofender a Dios Todopoderoso. La segunda cosa que nosotros miramos, hermanos, que las personas cuando vienen y tropiezan delante de Dios y Dios está tratando con ellos, ahora ellos vienen y tratan, hermanos, de hacer planes fuera de la voluntad de Dios. Mire conmigo el versículo 10. 8:10. Tracen un plan, pero será frustrado. Profieran una palabra, pero no permanecerá, porque Dios está con nosotros. El impío, hermanos, no solamente expresa un quebrantamiento impuro y malo ante la calamidad, sino que empieza a hacer planes carnales en su mente, planes para tratar de escapar de la disciplina de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios va a disciplinarnos, hermanos, no hay plan de nuestra parte que lo pueda impedir. Cuando Dios va a disciplinar a uno de sus hijos, hermanos, por más que nosotros vengamos y planifiquemos, no, voy a correr para acá, no, voy a correr para acá, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Nadie puede parar la mano de disciplina del Señor. Nadie es más astuto que Dios. Y muchas veces pensamos, no, si le hago así, yo sé que la voy a hacer. Yo sé que puedo salir bien librado. Pero hermanos, cuando Dios empieza a venir y a tratar con sus hijos, nadie puede venir y nadie lo puede evitar. Un cristiano, hermanos, puede venir y puede experimentar un tiempo difícil por una decisión no bíblica. Y en lugar de esperar en Dios, piensa que yéndose a otro lugar, de esa manera puede mejorar. Pero se le olvida que la mano del Señor está sobre él, que nadie lo puede librar. Por más planes que pueda hacer, nada ni nadie lo puede librar de la mano todopoderosa del Dios eterno. Miren lo que dice Miqueas, hermanos, por favor, si va conmigo. Miqueas capítulo 7, versículo 9.
la indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. El profeta no dijo, bueno, voy a venir y voy a hacer planes para ver cómo puedo evitar la indignación de Dios. El profeta dice, aquí hermanos, la indignación del Señor voy a soportar. Dios me va a disciplinar, Dios va a tratar conmigo y yo lo voy a soportar. Porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa, hasta que el mismo Señor que me discipline, venga y defienda mi causa. Hasta que el Señor diga, ahora sí ya, está bien, ya se acabaron las nalgadas, ya vi que sí fuiste fiel, entonces, adelante. Hasta que Él defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a luz y yo veré su justicia. Hermanos, ninguno de nosotros puede escapar de la disciplina del Señor cuando no venimos y no caminamos conforme a su palabra. Nadie lo puede hacer. Dios iba a tratar con estas naciones y nadie iba a poder venir y nadie iba a poder parar la mano de Dios. Fíjense cómo va. Primeramente empieza con un corazón no arrepentido. Luego esta persona viene y empieza a hacer planes en su mente para tratar de evitar la disciplina y corrección del Señor. El tercer paso que esta persona da, hermanos, comienza a buscar orientación en malas fuentes. Regrese conmigo, por favor, a Isaías capítulo 8 y ahora vamos a leer del versículo 19 al 20. Y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. No solamente empiezan a formular planes para venir y salir de la disciplina de Dios, pero dice aquí el profeta que cuando sus planes empiezan a ser frustrados, van y empiezan a buscar el consejo en otra parte. Oh, hermanos, van y buscan el consejo del compadre, de la comadre, del tío, del primo, del psicólogo, del psiquiatra. Cuando dice, ¿acaso el pueblo no debería de consultar a su Dios? El pueblo iba y empezaba a consultar a los brujos, empezaba a consultar a los mediums, y los demonios les hablaban a ellos, y ellos pensaban que ese era un buen consejo. ¡Qué locura, hermanos! ¡Qué locura del pueblo! Dios le hablaba a través de sus profetas y ellos andaban buscando el consejo de Satanás. Iban con los espiritistas, iban con los medios, iban a que los muertos les hablaran. ¡Qué mentira más grande de Satanás! Los muertos no hablan. Porque aquellos que mueren y están en Cristo, están en la presencia de Cristo, gozando de la presencia de su Salvador. Y aquellos que se fueron de Cristo están en la condenación, y están en la oscuridad, están en tormentos. Nadie regresa. Que nadie les engañe. El muerto está. El cuerpo se desintegra. El espíritu regresa al que lo hizo. Y el espíritu que no conoció a Cristo se va a la condenación. Pero ellos venían y ellos iban y buscaban el consejo de los muertos. Buscaban el consejo de los mediums. Demonios hablando a través de personas. Cuando ellos tenían la palabra profética más segura. Cuando ellos tenían el consejo de Dios. Y Dios les hablaba, hermanos. Pero ellos pensaban que podían encontrar refugio en otras fuentes. Ellos pensaban que podían encontrar consejo en otras personas. Hermanos, ¿cuántas veces cuando vienen tiempos difíciles, lo primero que hacemos es que corremos a ver qué nos dicen nuestros amigos?
Y yo siempre he dicho, ¿qué consejo te va a dar un amigo que está muerto en pecados y delitos? ¿Qué consejo puedes encontrar ahí de sabiduría? Sabiduría que baja de lo alto. No hay consejo, hermanos. No hay sabiduría. Entonces, ¿a dónde podemos correr en busca de consejo? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, porque es perfecta. Porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser y revela las intenciones de nuestros corazones. Entonces tenga cuidado, hermanos, cuando viene el tiempo de aflicción. Tenga cuidado cuando viene la adversidad a su vida. No vaya buscando la palabra del amigo, no vaya buscando la palabra del psicólogo, del psiquiatra. Busque la palabra del Señor. Busque la palabra del Señor. Dice aquí, ¿acaso consultarán a los vivos por los muertos? ¿No debe un pueblo consultar a su Dios? Cristiano, cuando vienen los tiempos difíciles, lo primero que debes de hacer es consultar a tu Dios en oración, clamando. Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad en medio de todo esto. Porque ha sobrepasado mi entendimiento. Ha sobrepasado mi conocimiento. Pero tú eres la fuente de luz. Tú eres la fuente de verdad. Tu palabra es perfecta. Tu palabra me ayuda. Tu palabra es luz a mis pies en medio de la oscuridad. Oh, hermanos, necesitamos mirar eso constantemente. Necesitamos venir y mirar la palabra del Señor. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Todavía están en tinieblas. Asegúrate que cuando tú busques un consejo sea conforme a la palabra de Dios. Sea conforme a la palabra de Dios. Y si no es conforme a la palabra de Dios, desecha el consejo. No sirve para nada. No sirve para nada. La única que puede dar luz en medio de la oscuridad es la palabra bendita y perfecta de nuestro Dios. Ahora, hermanos, esto continúa y se va agrandando más. Porque ya miramos que esta persona viene y no hay un arrepentimiento genuino. Ya miramos que esta persona llega a un punto donde empieza a planificar para salir de la disciplina de Dios y ser más sabio que Dios. Y llegamos a mirar a esta persona que viene y empieza a buscar consejo fuera de Dios. Pero aún va más allá todavía. Mire conmigo, por favor, versículos 21 y 22. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey. ¿Y a quién, hermanos? Maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, los sombríos de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. El extremo de la locura, que llegan, hermanos, y después de haberle dado la espalda a Dios, vienen y empiezan a maldecir a su Dios. Empiezan a maldecir a las autoridades que están sobre ellos. Oh, no, es que lo que me está pasando es culpa de Dios. Oye, no, lo que te está pasando no es culpa de Dios, lo que te está pasando es culpa tuya por venir y no obedecer la palabra de Dios. Porque Dios te dijo, hey, mira, guía así tu familia, guía tu vida así, compórtate así en el trabajo, compórtate así en la escuela, ves y haz las cosas que son agradables delante de Dios, pero tú vas haciendo lo que tú quieres hacer. Y hermanos, como siervos de Cristo, nosotros no nos mandamos solos. Nosotros tenemos un amo y Señor que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Usted y yo no nos mandamos solos. Usted y yo somos dirigidos
por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos gobierna. Es la palabra de Dios lo que nos dice cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Yo siempre he dicho, no es el pastor el que anda atrás de usted todo el día. ¡Hey, no hagas esto, no hagas aquello! No. Yo no soy, hermanos, la patrulla espiritual. No le estoy dando aquí. No soy la patrulla espiritual. No. Yo también, hermanos, tengo que guiar mi vida por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que guiar y tomar nuestras decisiones y todo lo que hagamos en nuestra vida conforme a la sabiduría de la palabra de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, le aseguro, va a haber consecuencias a nuestras vidas. Por mucho tiempo que pase, pero va a haber consecuencias. Y si la obedecemos, va a haber consecuencias también. Y la consecuencia va a ser que vamos a tener paz y gozo en nuestros corazones. Pero si no lo obedecemos, vamos a tener tribulación. Va a haber desesperación, va a haber, hermanos, aún va a poder venir y va a llegar la ansiedad a la vida. Este pueblo llegó a un punto donde ellos vinieron y ellos maldijeron a su rey y maldijeron a su Dios. Dios tiene la culpa. Dios no tenía la culpa, hermanos. Era el corazón del hombre. El corazón del hombre que piensa que es más sabio que Dios. No, Dios está equivocado, yo la puedo hacer mejor. No es cierto, no es cierto. Después de haberle dado la espalda a Dios, no quedaba esperanza. Solamente un sentido de oscuridad. Y dice, van a ser arrojados a las tinieblas. Qué tremendo es el corazón del hombre que viene y del hombre, hermanos, que se levanta contra Dios. Dios no es injusto cuando permite los tiempos de adversidad en nuestras vidas. Son nuestras decisiones, hermanos, los que nos afectan a nosotros y afectan a los que nos rodean. Aquellos dos reyes habían tomado malas decisiones. También el rey de Judá, y por causa de las decisiones del rey, todo el pueblo iba a sufrir. Usted es cabeza de su hogar, sea sabio en sus decisiones. Porque si usted no toma buenas decisiones, no solamente usted como cabeza de hogar va a sufrir. Va a sufrir todos los que están alrededor de usted. Va a sufrir su esposa, van a sufrir sus hijos. Por una decisión que usted no tome. Por venir y no ir conforme al consejo de la palabra de Dios. El pueblo, ellos, los reyes, tomaron malas decisiones. Y Dios dijo, ok, ustedes tomaron malas decisiones, los pueblos van a sufrir. Pero yo voy a ser misericordioso. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con aquellos que vienen y aquellos que su corazón honra y glorifica el nombre de su Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo reacciona el justo en medio de la calamidad? En medio de la adversidad. Mire conmigo el versículo 14. Entonces, él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalos para ambas casas de Israel y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Dice aquí, hermanos, que ellos ven a Dios, los justos, dice al principio del versículo 14, que ellos vendrán, entonces Él vendrá a ser un santuario. Dios vendrá a ser refugio y santuario para los justos en medio de la adversidad, porque confían en Dios, porque esperan en Emmanuel. Hermanos, cuando muchas veces a nuestras vidas vienen tiempos difíciles, comenzamos a pensar que Dios quizás nos ha dado la espalda. Quizás Dios no está conmigo en esta situación. Quizás Dios ha venido y su mirada está puesta en otro lado. Pero Dios no hace eso, hermanos. Mira el versículo 17, por favor. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Aunque yo no vea en este momento la mano de Dios, yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a esperar en el Señor.
Miren lo que dice el mismo profeta en Isaías capítulo 40, versículo 27. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Oh, el Señor se olvidó de mí. Dios le dice y le hace una pregunta a ellos. Oye, ¿acaso tú crees que tu Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que el Señor ya se cansó? ¿Tú crees que el conocimiento de Dios es corto y no sabe por lo que estás pasando? Dios no esconde el rostro, hermanos. Dios está ahí con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En medio de la adversidad, el justo sigue creyendo esto. Dios con nosotros. Dios está conmigo. En medio de la aflicción, en medio de la tristeza, hermanos, el cristiano, el hombre creyente y fiel a Dios, él sabe que aunque venga la muerte, aunque venga la vida, ángeles y principados y todo, Dios va a estar con él. Pablo lo dijo, por lo cual dice, yo creo que ni ángeles ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, hermanos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Va a venir la invasión, va a venir va a venir la muerte, va a venir el sufrimiento. Pero ustedes, nadie los podrá separar del amor de Dios. Hermanos, es algo que yo he podido venir y he podido aprender a lo largo de mi vida como cristiano, es que la presencia de problemas no significa la ausencia de Dios. El hecho de que usted y yo estemos pasando por tiempos difíciles no significa que Dios ya está ausente, que Dios no está ahí presente. Ustedes saben que cuando usted vino a creer en Cristo Jesús, la Biblia dice que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la redención, que somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita con nosotros, que nunca hay, mi hermano, no hay un segundo donde usted esté fuera de la presencia de Dios. No hay un segundo donde el Espíritu Santo no esté habitando en usted y en mí. Aún, hermanos, aún cuando pecamos, el Espíritu Santo está ahí. Por eso Pablo dice que nosotros no contristemos al Espíritu Santo. ¿Y cuál es una de las formas de contristar al Espíritu Santo? Pecar contra Dios. Pecar contra Dios. Yo lo he repetido más de una vez en este púlpito, hermanos. Usted y yo, como cristianos, jamás vamos a poder decir las palabras de Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca, hermanos. Ni por más densa que sean las tinieblas del sufrimiento, usted y yo vamos a poder decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque su Espíritu está con nosotros. Su Espíritu va a estar ahí en la hora más oscura de su vida. Ahí va a estar Dios con usted. Ahí va a estar Emmanuel. El justo espera en el Señor. ¿Recuerdan aquel justo del Antiguo Testamento, Job? Aunque el Señor me matare, yo voy a seguir confiando en Él. Yo voy a esperar en Él. Aunque el Señor me matare, yo voy a esperar en Él. El justo siempre tiene esa mentalidad de que mientras el Señor esté con él, no importa lo que venga a su vida. Dios está con él. Y si Dios está con él, ¿quién contra él? Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
Oh, hermanos, cuando estamos confiando en el Señor en medio del dolor, damos testimonio de Dios y Él es glorificado. Él es glorificado, hermanos. Entonces, nosotros debemos de ser animados, hermanos, a seguir consultando a Dios en su palabra, que es viva y eficaz. Y cuando la inundación esté ahí, hermanos, nosotros podamos venir y podamos agarrar fuerza de la palabra del Señor. Podamos encontrar sabiduría y guianza en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, confiamos en esa palabra, confiamos en su luz, entonces nosotros podremos ser guiados por sendas de justicia. Mire conmigo, hermanos, aquí, Isaías capítulo 8, versículo 11. Isaías 8, 11. Pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Y dijo, no digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea el Señor tu temor y sea Él tu terror. Entonces, hermanos, no teman a esos ejércitos que vienen. Sea el Señor tu temor y sea el Señor tu terror. ¿A quién debemos de temer? Al único que es poderoso, hermanos, para rescatarnos en medio de la adversidad. A Emmanuel, Dios con nosotros. Es al único, hermanos, que nosotros debemos de venir y nosotros debemos esperar en Él. Ahora, ¿cómo podemos venir y concluir todo esto, hermanos? Yo sé que ha sido bastante, pero nosotros debemos de venir y tener cuidado de cómo reaccionamos en medio de la adversidad. Cómo nuestro corazón, hermanos, viene y se llena, se puede llenar de temor o se puede llenar, hermanos, de paz en medio de la adversidad. Porque tenemos un Dios de paz. Tenemos a Jehová Shalom, el Dios de paz. El Dios que puede venir y traer paz en medio de la adversidad. Pero cuando viene la adversidad, hermanos, nuestros corazones claman y esperan en el Señor constantemente. Yo creo que sí. Yo creo que podemos venir y correr delante del trono de la gracia para el oportuno socorro en medio de la adversidad. Porque, ¿sabe? Dios utiliza también muchas veces la adversidad, hermanos, para venir y moldear nuestro carácter y para hacernos crecer en la fe. Dios también lo permite. Entonces, cuando vengan esos tiempos difíciles a la vida, Señor, ayúdame. Señor, permíteme confiar más en ti. Señor, aumenta mi fe. Señor, permite que yo pueda venir y salir de este tiempo de prueba, como el oro cuando es pasado por el fuego y sale más precioso, porque ha sido retirada la impureza de ese corazón. Oh, hermanos, que Cristo nos ayude. Que Cristo nos ayude en medio de la adversidad. Y sea el Señor nuestro temor y nuestro terror. Y no temer a nadie más fuera del Señor. ¿Qué nos puede hacer el hombre si Dios está con nosotros? Bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Rey. Señor, yo le ruego, por favor, ayúdanos, Padre, mientras estamos en esta carrera que lleva a la eternidad, Dios, a poder poner nuestra mirada fija en usted, el autor y el consumador de nuestra salvación. Señor, tú sabes que hemos pecado contra ti.
Tú sabes, Señor, que muchas veces tomamos decisiones que no van conforme a tu palabra, Rey. Y usted, Señor, es clemente, misericordioso y paciente, Señor. Y nos manda la disciplina inmediatamente, Señor. Porque desea que su pueblo, Señor, con un corazón arrepentido camine, Señor, en santidad delante de tu presencia. Pero muchas veces nos comportamos como niños pequeños, Señor. Y hacemos lo que a usted no le agrada, Señor. Y usted trata con nuestras vidas, Rey. Mas Dios, le ruego, ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder dirigir nuestros pasos caminando en santidad, agradándole a usted, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Esperamos en usted y confiamos en usted, Rey. Gracias, Cristo. Amén. Amén.